El invitado de hoy es Tarek William Saab. Él reúne dos condiciones muy importantes. Una, gran sensibilidad. Es un poeta de una amplia obra. Por cierto, me acaba de regalar un libro titulado Poemas Selectos, con grabados de Antonio Zamudio. Una hermosa edición. Hecha en Colombia, por cierto. Hecha en Colombia, por cierto. Tú que el silencio escuchas luego de la melancolía. ¿Quién disparó contra el nido del pájaro? Recuerdo ese poema. Todo el mundo sabe, un dirigente político. Ha dado batallas extraordinarias por las libertades públicas, por la defensa de los derechos humanos. En este programa vamos a hablar de temas muy duros. Ya lo van a ver. Pero quería iniciarlo con esta mención específica al arte, a la poesía, que encarna también este hombre que ha desarrollado tantas luchas importantes en este país y que en este momento preside nada más y nada menos que la comisión que designó el presidente de la República. Él la preside para investigar a fondo los sucesos de Tumeremo. Bienvenido, Tarek. Muchísimas gracias, José Vicente, por tu presentación. Quería solamente, en honor a la verdad, también referir que cuando teníamos 15, 16 años que iniciamos nuestras luchas por los derechos humanos, el referente próximo a seguir, el ejemplo a seguir en la defensa de los derechos humanos era José Vicente Rangel. Época muy dura porque a mediados de los 70, cuando nosotros ingresamos a esos movimientos, los comités de defensa de derechos humanos, los cuales integramos, era para pedir la libertad de personas en el cuartel San Carlos, en La Pica, etcétera, vinculados a, según el Estado venezolano, a la extrema izquierda. Y era una cuestión épica, ¿no? Participar en los mismos. Y de verdad que tu actitud cívica nos indicó un camino. Y es bueno siempre reivindicar eso. Bueno, va también un recuerdo por Ramón Palomares, que acaba de fallecer. Sí, agradezco de verdad. Hablábamos antes de entrar al programa. Yo creo que el Estado venezolano ha honrado muy bien a Ramón Palomares con la Orden Libertador en su primera clase. Yo agregaría que su obra en su conjunto, Paisano, Adiós Escuque, incluso Alegres Provincias, El Reino, fuese declarada algo así como que patrimonio inmaterial de nuestra nación, patrimonio cultural. Eso puede hacerlo el Ministerio de la Cultura y es una propuesta que en nombre de la poesía hacemos por este hombre universal, como lo sigue siendo Ramón Palomares. Vamos al tema, Tumeremo. Es una sombra oscura, podrida, que se abate sobre el país en este momento. Tú has estado presente ya. Fuiste el día miércoles de esta semana. Correcto. Que termina. Correcto. Iniciaste unas investigaciones muy importantes. Y el país realmente está expectante. Ya empieza a manipularse el tema. La politiquería empieza... Trata de atraparlo, ¿no? Y hay que impedir, hay que buscar la verdad verdadera, no eludir nada. Así es. Bueno, mira, algo. Yo pienso que el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, tuvo una clara visión del compromiso con nuestra Constitución y con la propia defensa de la democracia venezolana cuando, observando o intuyendo que en ese lugar habían ocurrido hechos lamentables, oyendo también intervenciones nuestras pidiendo una independencia en la investigación, una contundencia objetiva en las mismas, una imparcialidad, tuvo a bien designar una comisión de alto nivel de Estado, donde nosotros nos dio la responsabilidad de presidirla, porque recordemos que la Defensoría del Pueblo es un órgano dependiente del Poder Ciudadano, uno de los 5 poderes públicos nacionales, y hay un principio de cooperación entre los poderes. Entonces allí participa el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, está el 6CPC, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros tuvimos a bien, de manera conjunta, todo este equipo, entrevistar a 2 testigos clave que estuvieron en el lugar de los hechos,
pero lo más importante, acompañar a los familiares que hablan de las desapariciones de sus seres queridos. Yo quiero marcar aquí una diferencia notoria, tremenda, con el pasado. En el pasado, cuando ocurrían circunstancias como esta, independientemente de que aquí, por los indicios que estamos viendo, está comprobada la participación de sujetos de nacionalidad colombiana, al margen de la ley, delincuentes comunes. Independientemente de ello, fíjate, cuando ocurrieron cosas... Con algunas prácticas que existían en el hermano país. Muy bien, con unas prácticas estilo paramilitar por la manera aberrada de cómo procedieron en estos hechos. Pero fíjate, José Vicente, tú investigaste, al igual que nosotros, el Caracazo, Cantaura, Yumare, el Amparo, el Estado venezolano, para hablar de esas 4 terribles circunstancias aciagas, lo que hizo fue ocultar. Lo que hizo fue crear un manto de impunidad, forjar incluso pruebas y barrerlas. Aquí fíjate lo que ha ocurrido. Apenas nosotros estuvimos en el lugar de los hechos, lo primero que recomendamos es que los testigos que estaban ya declarando fijasen el lugar del suceso. Y allí se recabaron indicios, se colectaron indicios, a diferencia del pasado, que se barría más bien. Allí está laboratorios de ADN, se van a hacer prácticas o se están haciendo prácticas que tienen que ver con planimetría, con balística, luminol, y yo pienso que vamos a sentar un precedente histórico porque habrá no solamente la determinación de responsable, sino se hará justicia. Y los familiares van a ser no solamente protegidos socialmente por el Estado, sino que avanzaremos en un antes y un ayer. Y yo creo que ya el pueblo lo está viendo, porque a pocos días de los hechos, esta comisión se creó en el terreno y fíjate, lamentablemente algunos voceros, no me toca entrar en la diatriba interpartidista para no encharcar nuestra vocería, de manera temeraria acusaron sin tener ninguna prueba a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y te puedo decir con propiedad que más bien nuestros uniformados, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, particularmente generales de alto mando, el propio ministro de la Defensa, el comandante general de la Guardia, el comandante general del Ejército, el propio comandante en jefe, el jefe de Estado Nicolás Maduro, han sido los primeros que han participado para esclarecer los hechos. E incluso los propios testigos así lo han reconocido. Yo siento entonces, José Vicente, yo sí creo que es una situación emblemática, ¿no? Que establece una diferencia, como tú lo señalabas. El Estado se involucraba en las masacres en el pasado, de alguna manera, ¿no? Practicando terrorismo de Estado. Exacto. Hoy no. Hoy se convierte la investigación de un hecho bochornoso desde todo punto de vista en una política de Estado. Es decir, el Estado está dispuesto a que salga toda la luz pública, que se conozca hasta hoy, que se sancionen a las víctimas. Por cierto, presuntamente cuántas personas han sido víctimas? Fíjate, nosotros pudimos en el terreno entrevistar a familiares inicialmente de 11 desaparecidos. La cifra ha aumentado a 17. No significa que esa sea la cifra definitiva, ojo. Te estoy hablando de familiares que han aportado datos de sus parientes, madres algunas, otras esposas, otras tías de los desaparecidos. Pero obviamente pudiéramos hablar de un aproximado de 25 desaparecidos, identificados ya, y creo que es importante que el país lo sepa, responsables directos de estos hechos, porque los testigos los identificaron. ¿Cuántos? Por ejemplo, el jefe de la operación criminal ha sido identificado como un sujeto de nacionalidad colombiana. Está su nombre, su apellido. Nosotros hemos sugerido, yo he sugerido que, por ejemplo, una de las personas que participó manejando y de copiloto en carros o camiones que tuvieron la logística para estos eventos han sido identificados. Bueno, vamos a participar con los retratos hablados. Aquí la policía científica tiene cómo
llegar al fondo. Ponte tú que no sepamos el nombre exacto y el apellido, pero están los retratos hablados. Y fíjate un detalle importante. Nosotros vimos, por ejemplo, la tranca, la sobrevolamos, y familiares y testigos nos llegaron a revelar que en esa tranca, obviamente había gente que manifestaba de forma, vamos a decirlo así, reivindicativa, pero paralizando una carretera internacional que comunica con Brasil y afectando directamente a 300.000 personas y a todo el estado Bolívar. Ellos pedían que llegase una comisión de Caracas, que no contaminase la investigación. Efectivamente nosotros fuimos, pero allí estaban, José Vicente, y mira lo delicado, en esa tranca, según testigos, 4 de los verdugos, 4 de los delincuentes que participaron en los hechos punibles, confundiéndose como si fueran simples manifestantes. Por lo tanto... Ahora, ¿por qué la masacre? ¿Qué motiva el hecho? Mira, nuestra percepción, la experiencia, mira, de años ya, si tú sumas de 16 años, 15 años que teníamos ahora 53, todo, casi 39 años en esto, la intuición clara es que allí, acuérdate, están las minas, ¿cierto?, de oro. Yo percibo que es el control territorial del sector para explotar ilegalmente un patrimonio que es de la nación, a beneficio de particulares muy poderosos que tendrán que dar la cara. Porque así como estamos hablando, José Vicente, de autores materiales, hay un autor intelectual. Porque según testigos, el autor material que dirigía la operación le rindió partes vía telefónica a un jefe, a quien él llamaba patrón. Por lo tanto... ¿En Bolívar o en Caracas o en algún sitio del país? En el lugar aledaño a la mina, ponte una hora antes, fue donde se da una de las circunstancias más duras. Y ahí estaba quien dirigía la acción terrible criminal, reportándole vía telefónica a quien él calificaba como patrón, diciéndole que la misión estaba cumplida, etc. Por lo tanto, yo creo que está eso, el control territorial de una zona donde se explota el oro. Y tú sabes qué cosa creo positiva dentro de esta desgracia, que el jefe del Estado ha ordenado crear ahí una zona especial militar. No puede ser que esas bandas consideren que ese es un territorio sin ley donde ellos pueden actuar impunemente. No, allí está el Estado venezolano y va a actuar, obviamente, porque la minería tiene que ser legal, no tiene que ser ilegal, como igual la explotación del petróleo. Eso está regulado, eso está en la legislación, igual tiene que ser. Con este tema yo creo que el Estado venezolano ha avanzado mucho para corregir esa falla. Para concluir este tema, ¿tú eres optimista en la investigación? ¿Se va a llegar a un resultado concreto? ¿No se va a eternizar? ¿No se va a difuminar? Mira, estamos ahora acá en tu programa y en el medio del mismo en desarrollo. Paralelamente están 70 especialistas, 70, en materia científica, 50 del 6CPC, 20 del Ministerio Público. Obviamente eso podrá aumentar, trabajando en el terreno, aparte de los equipos de búsqueda militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente Ejército y Guardia Nacional. Hay muchísima información recabada, recopilada, y yo estoy seguro que vamos a llegar a determinar responsabilidades y que efectivamente tendremos no solamente detenidos, sino un precedente, como lo anunció la máxima autoridad acá, para que esto no vuelva a suceder. No solo en esa zona, sino en cualquier otra zona del país, porque no puede haber impunidad. Yo creo en la justicia. Efectivamente creo también en los derechos humanos, pero las acciones delictivas al margen de la ley deben ser sancionadas de manera ejemplar. Vamos a hacer una pausa, Tarek, y al regreso quiero que le demos un poco con eso que tú acabas de decir, lo que está en discusión en este momento en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de amnistía. ¿Cómo no?